El planeta Tierra, al que las letras del alfabeto griego en los últimos 2 años han dado una soberana paliza que lleva ya casi 6 millones de muertes y sumó solo en América Latina 22 millones de pobres, se encuentra con datos y noticias que indican que ya pasó la peor parte de la pesadilla que explotó en el mundo hace 24 meses y que podríamos estar llegando a una nueva normalidad con la que se puede vivir con normalidad. Ahora bien, cuidado con el final de los grandes eventos y más cuando vienen de la naturaleza. Esperemos que en este caso sea rápido y sin más dolores ni costos. Lo que sí nos está dejando este quebranto natural es una economía global comprometida, confundida y debilitada. Los gobiernos del mundo, de forma extraordinaria, se endeudaron y emitieron moneda inorgánica que al final, por unas y por otras, es dinero que llega a las manos de la gente y lo gasta. Ese dinero nos llega sin el respaldo de la producción, por eso lo llaman inorgánico y por eso tiene efectos inflacionarios y más cuando no son medidas correctivas de muy corto plazo. Encima, la cadena de suministros de materias primas y elementos para la producción ha sufrido graves problemas. Además de inflación, la crisis multisistémica que vive el mundo provocó mucho desempleo en los países subdesarrollados y una baja considerable en la inversión. Para hablar sobre estos temas relevantes, tengo el gusto de presentarles desde Buenos Aires, Argentina, a Adrián Rabier, doctor en Economía Aplicada, máster en Economía y Administración, autoridad académica, escritor y profesor en varias universidades del continente. Doctor Rabier, bienvenido a Razón de Estado. Llevas años estudiando la historia económica del mundo. ¿Cómo ves esta crisis? ¿A cuánto puede llegar la inflación? Si es grave, ¿qué impacto tendrá en la vida de las personas? ¿Y cómo se corrige? Pregunta fácil. Bueno, muchas gracias por este espacio. Está claro que en el año 2020 el mundo ha sufrido una crisis como consecuencia del COVID-19. El 2020 ha mostrado en muchos países del mundo una caída de la actividad económica y del empleo sin precedentes, o tenemos que remontarnos a la crisis del 30, realmente ha habido una caída de actividad y empleo fenomenal. Y los bancos centrales del mundo, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de cada país, han tratado de enfrentar la situación económica con una enorme inyección de liquidez, lo que dio un alivio en ese año 2020 para tratar de contener con políticas públicas y sociales la situación, pero dejándonos, como bien decía, con un problema para el futuro. Esa inyección de liquidez fue muy agresiva. La Reserva Federal de los Estados Unidos, para enfrentar la crisis del 2008, ya había aplicado políticas de enorme liquidez desde el 2008 hasta el 2016. La tasa de interés estuvo en el 0% en Estados Unidos, el Banco Central Europeo siguió con esa política. En 2016 quisieron aumentar la tasa de interés, pero se dieron cuenta que iba a tener un efecto en la actividad económica muy negativo, entonces subieron la tasa, pero inmediatamente la volvieron a bajar, y ya había mucha preocupación en los analistas de que la liquidez que había inyectado la Reserva Federal en un sistema patrón dólar que tenemos hoy en el mundo, entre 2008 y 2019 ya era muy agresiva y estaba el desafío de cuándo subir las tasas de interés y el problema que iba a ocurrir después. Y bueno, el 2020 con el COVID generó más interés, más necesidad de liquidez, lo que nos deja ahora en un escenario de fuerte presión inflacionaria. Complejo. Doctor Rabier, América Latina sumó 22 millones de pobres más por la crisis para llegar a un 33% de pobreza en el subcontinente. Estamos recibiendo el impacto de la inflación, hay desempleo y la izquierda populista está tomando el poder político en casi todos nuestros países. ¿Se puede llamar a esto la tormenta perfecta y cómo se enfrenta? Bueno, efectivamente se enfrentó el COVID, todo el problema del coronavirus, con políticas sociales, con mucho colectivismo, con políticas populistas. Y en general estamos viendo que todos estos populismos, al menos en el resultado electoral de una próxima elección, van a estar muy comprometidos. La gente creo que hoy tiene perspectivas muy negativas para con los gobiernos que han cercenado libertades y demás. Yo soy un poco optimista de que el resultado electoral de estos populismos que han aplicado estas políticas tan negativas para la sociedad finalmente sean castigados en las urnas
cuando Ok. llegue el momento. Dicho eso, doctor Javier, los liberales digamos, señalamos lo desastroso y destructivo que es el populismo, claro, también coincidimos en que esa ayuda que dieron los gobiernos en la primera etapa de la pandemia fue necesario porque encerraron a la gente y mucha de ella, sobre todo el 70% de la población económicamente activa, que en el caso de la región un poco del centro de la América, pues trabajan en la mañana para comer en la tarde, ¿no? Y esa gente pues necesitó apoyo. Pero bueno, la historia nos enseña que existe una simbiosis entre la política y la economía y que cuando las cosas van mal, la situación se puede complicar mucho, especialmente en países como los de la América Latina, por la forma en que operan nuestros políticos. Cuando la economía entra en crisis, se pueden provocar cambios políticos radicales. Y cuando la política decae y decepciona, lo cual es común en esta parte del mundo, la economía sufre. De muchas maneras, América Latina lleva años atrapada en esta dinámica que realmente es un perverso círculo destructivo. Autoritarismos, populismo, corrupción de derechas e izquierdas son cada vez más la norma. Sin duda está ganando la izquierda populista, como ya lo comentábamos. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se detiene este círculo vicioso? En un marco de ausencia de libertad y falta de certeza jurídica, la economía está condenada al fracaso. Cuba, Nicaragua y Venezuela son dramáticos ejemplos. Hay que salvar primero la política, o sea, la democracia liberal y republicana, para poder levantar la economía. Bueno, si uno mira América Latina, yo creo que hay dos grupos de países. Por un lado estaba Venezuela con Chávez y luego Maduro, por supuesto Cuba, está Ecuador con Correa y su sucesor, luego estaba Bolivia con Evo Morales, Argentina con el kirchnerismo, es el populismo más extremo. Del otro lado se veía la Alianza del Pacífico, donde veíamos un Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México, Guatemala, con un modelo más abierto, más cercano al NAFTA, con libre comercio, con estabilidad monetaria y con mejores resultados económicos. Yo siempre decía, algunos años atrás, que la diferencia en los resultados, en lo económico, lo político y lo social, iba a ser que finalmente los países populistas cambiaran hacia la Alianza del Pacífico. En algunos países está pasando. Ecuador abrazó la dolarización, puso un límite al populismo y finalmente hoy cambió su modelo económico o está cambiando hacia menos populismo y más hacia una economía de mercado. Chile parece seguir el resultado opuesto. Ahora hay un posible cambio constitucional y hay un resultado electoral que preocupa a quienes defendemos las ideas de la libertad, pero no está claro que realmente el cambio constitucional sea tan profundo como nos preocupa a nosotros. Ya. Creo que está por verse, ¿no? Porque el populismo con el que se ha enfrentado la pandemia va a dejar malos resultados, la gente sabe esto, y probablemente empecemos a ver resultados electorales que van a dejar un mapa geopolítico algo diferente en América Latina para los próximos años. Ya. Doctor Javier, regresando a la economía, que es para lo que nos invitaron hoy, con las excepciones conocidas, en la última década vivimos en un mundo con baja inflación, ya tú mencionabas algunos de los casos. Sin embargo, los agresivos programas de estímulo a causa de la pandemia, que fueron necesarios, como decíamos, en los primeros meses para apoyar a la gente que lo necesitó, al llegar a cierto volumen y duración, que es el problema, obligaron a encender las alarmas. En noviembre de 2021, el dinero en circulación solo en Estados Unidos había aumentado 40% comparado con noviembre de 2019, una cifra no vista desde 1943. Algunos opinan que la inflación será transitoria y otros dicen que el problema será de larga duración. ¿A quién le creemos? ¿Y qué dice el doctor Javier de esto? Bueno, por ahí es algo técnico, ¿no? Pero cuando hablamos de inflación, yo necesito explicar la teoría cuantitativa del dinero, que es una teoría que tiene 4 componentes: la masa monetaria, que es lo que decía recién, que viene aumentando aceleradamente; la velocidad de circulación del dinero, que es la inversa de la demanda de dinero, ahora lo voy a hablar un poco; y el nivel de precios y la producción. Lo que estamos notando es que hubo un momento en el año 2020 donde los bancos centrales aumentaron fuertemente la masa monetaria. Y sin embargo, en ese año 2020 no hemos visto inflación. Y no hemos visto inflación porque la demanda de dinero aumentó fuertemente a la par que aumentó la masa monetaria. Entonces, hasta ahí no hay un impacto inflacionario en el año 2020. En el año 2021, a medida que la economía
recupera actividad económica, empleo y demás, las presiones inflacionarias por la emisión monetaria del 2020 se empiezan a hacer, digamos, las empezamos a observar. Estados Unidos, Europa están mostrando niveles de inflación preocupantes, lo que hace pensar que muy pronto vamos a ver una suba de tasas de interés. Sí. Cuando estos bancos centrales suban las tasas de interés, es probable también que veamos caídas de actividad y empleo, que en realidad van a ser las consecuencias de esa política monetaria con la que se enfrentó la pandemia y que nos dejan en un escenario muy preocupante para el mediano plazo. Realmente la inflación, yo creo, se va a acelerar en el mundo si los bancos centrales continúan con esta política monetaria. Puede ser más grave aún, pero yo creo que el daño está hecho porque la inyección de liquidez ha sido muy agresiva y la cantidad de dinero que hoy hay en el mercado eventualmente va a llevar a acelerar los precios, el incremento de precios. Doctor Javier, en un ciclo de debacle política como el que podría ser, los países del continente cayendo en el socialismo del siglo XXI, la racionalidad y la técnica en la economía se pierden por completo. Ya está estudiando algunos de los síntomas. Otra vez Venezuela es un trágico referente. Argentina misma, que es donde tú estás, en Buenos Aires, pues lo has vivido con todos los dolores que eso conlleva. ¿Cómo se puede controlar la inflación en países gobernados por el populismo autoritario y por las ideas fracasadas del socialismo? Bueno, claramente los países que más inflación están sufriendo son Venezuela y la Argentina porque tienen populismos más extremos y políticas monetarias más agresivas que las otras que veníamos mencionando en muchas partes del mundo. La manera de controlar esto es controlando el incremento de la masa monetaria, lo que también requiere una reforma fiscal, una reforma impositiva, una reforma integral del Estado, requiere de una respuesta integral en varios campos para poder resolver el problema inflacionario. En su momento, en los años 70, que la inflación fue un problema en muchos países, Milton Friedman, la Escuela de Chicago, el monetarismo, con muchos de sus alumnos recomendando políticas públicas, incluso en Chile y en varios lugares, lograron dar respuesta a este problema controlando la masa monetaria, y la respuesta fue que hoy en el mundo, con la excepción de unos 10 o pocos más países, el mundo tiene una inflación de solo un dígito. Ahora están volviendo las políticas monetarias por la cuestión de la pandemia y eventualmente veremos una aceleración de la inflación en varios países, pero me animo a decir que en el mediano plazo, como sabemos cuál es el problema y cómo se puede responder desde la política monetaria, creo que reglas monetarias que controlen la masa monetaria van a responder al problema inflacionario. Ahora, en Argentina esto viene siendo un problema. Mauricio Macri en la Argentina, los 4 años que tuvo de gobierno, intentó resolver el problema, pero no lo pudo hacer porque antes de resolver el problema monetario hay que resolver un problema fiscal. Y ese problema fiscal va asociado a un problema cultural, a una demanda de la población por más gasto que no se puede sostener con impuestos, y entonces se recurre a la monetización de ese déficit público que a su turno da lugar a la inflación. Y ahí yo creo que el problema es complejo. Desde lo técnico, los economistas vemos la respuesta, pero desde lo político y lo social el problema es más complejo. Por eso es importante que te den muchos micrófonos y muchas pantallas para que puedas contar esta historia. Doctor, dado que la mayoría de los latinoamericanos no hemos sido capaces de consolidar democracias liberales y republicanas, y por eso se hace imposible diseñar e implementar un modelo de desarrollo basado en la libertad, que ofrezca oportunidad y bienestar para todos, las soluciones podrían llegar desde fuera. Por ejemplo, el dólar, ya lo comentábamos, es la moneda que representa un 60% de las reservas extranjeras oficiales de la mayoría de los grandes bancos centrales del mundo. El dólar representa el 79% de las transacciones comerciales del mundo, el 96% de las mismas en las Américas y el 74% en la región de Asia-Pacífico. El manejo macroeconómico de Estados Unidos afecta a la América Latina, para bien o para mal. Si el mundo se lleva el exceso de dólares a otras geografías, aparte de la latinoamericana, ¿baja la presión inflacionaria en el continente americano o no? Bueno, sí, efectivamente. Nosotros con el economista Nicolás Kachanowski, que hizo su doctorado en Estados Unidos, hoy es profesor allí, es uno de los economistas argentinos más renombrados en el mundo, hicimos una propuesta de reforma bancaria para Argentina bajo la dolarización flexible, lo que daría a la Argentina estabilidad monetaria y podríamos resolver el problema de la inflación de manera inmediata. Si Argentina dolarizara hoy, yo creo que tendría estabilidad monetaria de manera inmediata,
bajarían las tasas de interés reales y nominales porque eliminaríamos el riesgo de devaluación que nos ha generado enormes costos en el pasado, y le daríamos a la Argentina una estabilidad que ayudaría también en lo político y en lo social. Yo creo que la dolarización es la respuesta que Argentina necesita. Un poco la estamos viendo, tanto en Venezuela como en Argentina, de manera espontánea, y es lo que está ayudando a que la gente pueda proteger sus ahorros, pero está claro que la dolarización en general es una respuesta a la clase media, a la clase alta, pero los que más sufren con la inflación son siempre los que están en las clases más bajas. Ya. Doctor, un modelo de desarrollo necesita una dimensión política y una económica. Son indispensables una para la otra e inseparables. Si una falla, la otra no funciona. ¿Por qué hemos fallado tanto las élites de América Latina en lo más importante para la vida de nuestras naciones? Diseñar e implementar un modelo de desarrollo. ¿Qué hemos hecho mal o qué no estamos haciendo? Bueno, me cuesta dar una respuesta global, ¿no? Para todos los países por igual. En Argentina ha habido un partido político muy fuerte, el peronismo, con una cultura del no trabajo, una cultura populista, que en definitiva ha elegido gobiernos populistas uno tras otro y demandado políticos de corte populista que rechazan las reformas de mercado. Y eso es lo que ha hecho que tengamos problemas para implementar las medidas que se necesitan para resolver los problemas que tenemos. Yo creo que ahí la respuesta es que las propuestas pro mercado son contraintuitivas. Es decir, uno necesita largas horas de clases de teoría económica para entender por qué las políticas populistas, más allá de ser bien intencionadas, generan resultados opuestos a los que buscamos. En cambio, las reformas de mercado, que en principio parecen tener costos y problemas sociales, la realidad es que en el largo plazo ayudan, en el mediano plazo y en el largo plazo ayudan a la sociedad a vivir mejor. Creo que se necesita educación económica para resolver este problema. Doctor, en los 2 minutos que nos quedan, la revolución tecnológica sigue a velocidad supersónica. Cada día aparecen más tipos de empleos que quedarán obsoletos. Se perderán muchas fuentes de trabajo. La pandemia aceleró este proceso. ¿Cómo ves el futuro de los mercados laborales y qué hará la gente que se quede desplazada? Yo no creo que sea un problema. En su momento la revolución industrial hizo que mucha gente perdiera los trabajos que conocía, pero automáticamente se generaron nuevos empleos en cantidades de industrias que no solo sustituyeron a los trabajos que había preexistentes, sino que crearon nuevos empleos. Joseph Schumpeter habla de una destrucción creativa. Es como que si en el momento en el que llegaron los automóviles se terminaron los empleos que daban lugar a las carretas. En el momento que llegaron las computadoras se terminaron los empleos asociados a las máquinas de escribir. Yo creo que la tecnología destruye el empleo existente, nos desafía a adaptarnos a los trabajadores en nuevos empleos, pero confío que la innovación tecnológica y la creatividad empresarial van a crear cantidades de nuevos empleos en un mundo al que habrá que adaptarse, por supuesto, y para el cual habrá que estar muy bien capacitado, donde la educación va a ser muy importante, pero que finalmente dará buenos resultados en lo social. Ya. Me encanta tu optimismo, doctor. Al final, en América Latina vamos contra la razón y la historia, como si el subdesarrollo fuera el objetivo. Esa es la sensación en este momento. En la pobreza, la democracia es frágil y la libertad precaria. El desarrollo se alcanza si hay suficiente inversión que genere un crecimiento económico suficiente, que ofrezca oportunidades y que atienda a los problemas sociales. Y esto, pues como sabemos, solo es posible en un marco de certeza jurídica y absoluto respeto a la libertad. Doctor Javier, gracias por tu tiempo. Sigue dando clases, América Latina te necesita. Debo decirte que tienes unos cuantos años más de lo que pareces, lo cual es buena noticia. Se nota que el vivir con las ideas de la libertad es fuente de buena salud. Gracias otra vez a ustedes, también gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.